Kennedy me ayudó bastante. Todo lo que yo sé y lo que soy en Dios, se lo agradezco a Dios primeramente, por medio de Kennedy, porque Kennedy se preocupó por mí. Hey, Dios te bendiga, Alberto. La gracia de Dios sea contigo. Estamos bien, a Dios gracias. Qué bueno. ¿Cómo te sientes? Bien, contento de la invitación que tú me has hecho a compartir un poquito de la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Alberto, me goza tenerte y hablar contigo. Este conversatorio que yo sé que será de bendición para mucha gente. Alberto, ¿en qué año te convertiste? ¿A través de quién y a dónde te congregabas? Yo me convertí en el año 2002 y me congregaba con el pastor Félix Reyes. Él fue, por medio de él, fue que yo vine a los pies del Señor. Tremendo. En ese tiempo, cuando tu familia y tu persona cercana, amigos, supieron que tú eras cristiano, ¿se te puso difícil la cosa? Jesús santísimo. Dios es bueno. Todo el mundo me dio la espalda, mucha gente se convirtió a convertirte, está enamorado en aquel lugar, va atrás de una mujer, aún hasta la misma esposa pensaba que yo estaba enamorado de otra gente, por aquí, que por allí, y ahí por el estilo. Y yo decía, no, yo me enamoré, pero fue de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano Alberto. Amén, mi hermano. Qué bueno tenerte por aquí con esta propuesta. Me gozo verdaderamente de tenerte aquí. Y también yo quiero hacerte una pregunta de introducción. Primera, y esta es una colita. Entonces, cuando tú viniste al Evangelio, ¿ya tú estabas casado? Sí, estaba junto con una mujer, junto. No estaba casado como manda la ley, como manda Dios. Estaba como dicen los de afuera, en amancebado, dicen los de afuera, pero en verdad, fornicación, estaba en fornicación. Ok, ella es la actual esposa tuya. Sí, sí, ella es la esposa mía hasta ahora. Okay. Una pregunta. Tú sabes que este trabajo lo estamos haciendo más que nada para conocer las raíces de este ministerio. Amén. Amén. Entonces, cuando tú te conviertes, se levanta la familia en contra tuya. ¿Y cómo era la reacción entonces cuando ustedes predicaban en la calle, que era muy fuerte? Ese trabajo se hacía mucho, prediqué en la calle. ¿Tuviste alguna experiencia negativa predicando en la calle? Si te cuento llora, como dice la pastora. Se levantaban vecinos, se levantaban amigos, incluso hubieron amigos hasta que en una ocasión le pedí una bola a un amigo mío que ya no está. Le pedí una bola que iba de un lugar a otro y él me dijo la respuesta de a Cristo que te lleve. Simple y llanamente, porque yo iba para el mismo lugar donde él iba. No me quiso dar la bola porque yo era creyente, evangélico, y él no era. Porque ya tú sabes que cuando uno viene al Señor, hay un vínculo como que se rompe entre lo que es el mundo y lo que es por causa de Cristo. Alberto, me dice que tenía problemas incluso con tu pareja de ese tiempo. ¿Cómo se sentía ella? Que ella no era cristiana, me imagino, cuando tú te convertiste, ¿verdad? No, no era cristiana. ¿Cómo se sentía ella como persona no creyente cuando te veía predicando en la calle, cuando veía que la gente te insultaba por ser cristiano? Porque me imagino que era un choque para ella el ver cómo te insultaban solo por ser cristiano, alguien que no lo insultaban cuando no lo era. ¿Cómo fue ese trabajito ahí? Tenía una fuerte batalla porque tenía una controversia en la calle con la persona y también tenía una controversia dentro del hogar. Me voy a explicar. Ejemplo, cuando quizás te decía la esposa, pero cuando tú no eras cristiano no te decían eso. Entonces ahora, después que tú vienes a Jesús, te mira todo lo que te dicen y tú te quedas callado. Entonces, tenía una controversia con ella, pero yo sabía que era el plan de Dios que estaba, o llamado de Dios que estaba ejerciéndose en mi persona. A Dios gracias. Excelente, hermano mío. Entonces, tú podrías entonces contarlo eso como una victoria. Amén, amén. O sea, esa batalla de estar, como tú dices,
enfrentado a los amigos, a los vecinos y también internamente en tu casa también. Entonces, es una victoria. Contarte con eso, mira, donde yo vivo ahora, en mi casa, a Dios gracias, era que estaba la iglesia ahí antes. Entonces, cuando yo salía del oculto, la esposa mía me esperaba y me daba un pellizco afuera, porque ella pensaba que yo estaba enamorado. ¿Sabes? Que hay evangélicas que se ven bien. Ella pensaba que yo estaba enamorado de una evangélica, pero no. Yo estaba enamorado era de Jesús. No, tremendo. Entonces tú tenías que después de gozarte en el culto, tenías que salir con mansedumbre para tu casa. Era notorio porque según en el tiempo en el que yo me convertí, había una manifestación de Dios excelente. Y esa manifestación de Dios que había, esa gloria de Dios que había, te ayudaba a tú permanecer en el Evangelio. Exacto. A raíz de lo que estamos hablando, ¿cuál era tu tiempo, no tuyo, sino de todo el que estaba ahí contigo, de oración en ese tiempo? Que eran perseguidos, rechazados, e incluso de los trabajos, habían algunos que los rechazaban o lo maltrataban. No sé si ese fue tu caso en aquel tiempo, te llegaran a maltratar en el trabajo por ser cristiano. Claro que sí. La gente se levantaba, los amigos. Por ejemplo, yo trabajaba en ese tiempo en la parcela y era un grupo de trabajo, de trabajadores. Habían como 6 o 7 trabajadores que trabajaban, ¿no? En este caso los japoneses, ahí señorita Yama, en Japón. Y trabajaban un sinnúmero de personas, como 7 o 8. Y todos ellos sabían que cuando uno venía, después que nosotros venimos a Cristo, lo que pasaba era que ellos no conocieron antes de ser creyentes. Después de ser creyentes también nos conocieron. Entonces, cuando nos juntábamos, que ya uno no cantaba como cantaba, porque nosotros en el trabajo cantábamos canciones, rancheras, bachata. Cuando decían, un ejemplo, Alberto, cántate una de Vicente Fernández. Yo, no, ya no. Ya yo me convertí a Cristo, José, Vicente Fernández, y un sinnúmero, Víctor Esteve, un sinnúmero de cosas. Pero después que ya nos acercamos a Jesús por medio de llamado que el Señor nos hizo, entonces cuando nos acercamos a Jesús, que ya ellos se dieron, la persona, después de acercarnos a Jesús, se dieron cuenta, en este caso los compañeros de trabajo, ellos inmediatamente comenzaron a levantarse. Oye, pues ahora ya di que es un santo, ahora ya se convirtió, ya es un ángel, ahora no hace nada, después que se cansó de hacer y deshacer. No, pero yo le decía, le contestaba, el objetivo no es hacer y deshacer, sino que tú reconozcas que tú lo estabas haciendo mal y dejes de hacerlo. Ejemplo, yo también le decía a ellos, cuando una persona está enferma, para reconocer que está enferma, esa persona va a un hospital o va a una clínica, es decir, busca una ayuda. En el caso mío, yo sabía que lo que estaba haciendo no lo estaba haciendo bien. Entonces, como llegó Jesús, cuando Jesús llegó a mi vida, entonces yo ahí me di cuenta, o el Señor me hizo dar cuenta, lo que estaba haciendo mal. Wow. Tremendo. ¿Qué tiempo era? ¿Cómo era la búsqueda en Dios en ese tiempo? Porque a raíz de que eran perseguidos, eran todos unidos. Pero ¿cómo era el tiempo? ¿Ustedes buscaban mucho de Dios? ¿Oraban mucho? Sí, nosotros vivíamos constantemente bajo ayuno, oración, silicio, vivíamos. Ejemplo, yo salía a las 12 de trabajar, ¿verdad? Salía, comía, y desde que comía para la iglesia, para el templo, hasta que se llegara la hora para irme a trabajar. Venía de trabajar, eso era en aquel tiempo, cuando yo me convertí. Cuando venía de trabajar, venía a la iglesia, oraba y después me bañaba para el culto. Pero había una búsqueda constantemente, es decir, en el mismo templo donde nos congregábamos, era una relación, una interactuación con Dios excelente. Y a la hora cuando comenzaban esos cultos, se cantaba un coro y era lo esencial. Bajaba la gloria de Dios, la unción de Dios descendía
Y a veces con un coro, hermano, a veces con un coro, se predicaba, se danzaba, óigame, Dios se metía. Veían muchos milagros y muchas liberaciones ustedes. Ay, 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 ay. La maravilla de Dios, óyeme. En una ocasión fui yo en un grupo, fuimos de aquí creo que fue por ahí, por La Vega, más para adelante, por Bonao, me parece. Y había un señor que le llamaban Randy Allen, un evangelista. Ese señor, el predicador evangelista, subió 4 personas sobrepeso. Eso La fue subió. en San Francisco de Macorís. Amén, San Francisco de Macorís. Yo creo que usted estaba también allá en eso. Sí. Y él dijo, agárrense la falda, que van a rebajar. Las mujeres, parece que no tenían poca fe, algunas de ellas. Algunas no se agarran la falda. Pero cuando él oró, rebajan al instante y la falda se le cayó a la persona. Wow. Era una gloria de Dios tremenda. Amén. Alberto, aparte de los predicadores ya que viajaban, que eran internacionales, que yo por ejemplo tuve la oportunidad de estar en esa actividad y puedo corroborar eso que tú dices. Pero internamente ustedes como grupo, aparte de esos coros que se da, que con un coro se pasaba prácticamente el culto entero, ¿qué más otra experiencia ustedes nos pueden contar nosotros de la manifestación de Dios en ese tiempo? Mira, yo, a Dios gracias, yo he tenido mucha experiencia o un sinnúmero de experiencia con Dios. En una ocasión estaba yo durmiendo y viene una presencia endemoníaca. Yo digo que fue un demonio, una oscuridad más oscura que la noche. Hay gente que tiene la visualización de poder ver los demonios. Yo no, yo en esa ocasión yo vi una oscuridad más negra que la oscuridad. Y me agarró por por aquí, que sabe que el creyente duerme. Me agarró por aquí, por el poloché, y me subía y me levantaba y me trayaba. Pero a la vez sentía una voz o alguien detrás de mí. Cada vez que me daba un estrellón, ese espíritu de demonio, sentía que alguien detrás de mí que me daba así por la cabeza y me decía, levántate a pelear. Así sucedió 3 veces. Pero desde la primera vez yo no podía hablar, la lengua mía estaba amarrada, estaba era como si estuviera en coma, ¿ves? Pero con los ojos abiertos. Entonces aconteció de que la última vez, cuando me trayó, la tercera vez, me dio durísimo por atrás alguien que me decía, levántate a pelear. Cuando yo le dije al Señor en ese entonces, Señor, permite nada más que yo pueda hablar para echarlo fuera en tu nombre. El Señor me soltó la lengua. Le dije, ahora llámese como se llame, te va en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria. Inmediatamente se fue y bajó la gloria de Dios. Óigame, yo sentía estos cabellos que estaban así, como flechita parado, así, de tanta gloria, de tanta unción, algo sobrenatural. A quien yo se lo contaba, al otro día, la persona a quien se lo contaba, sentía la confirmación del Espíritu Santo. Y fue algo sobrenatural. Eso son cosas, son experiencias, una de ellas, que te marcan, un antes y un después. Porque son experiencias que te motivan a tú a seguir buscando y seguir interactuando con el Dios de la gloria. ¿Te llegaron a dar golpes predicando? ¿O por ser cristiano? ¿Te llegan a dar pedrada o golpe o algo? Me llegaron a dar pellizco. Trabajaba en Negra Jimenoa, un señor ahí que me honra el nombre. Me llegó a dar pellizco ahí, me llegaron a ofender. Me llegaron a decir muchísimas cosas malas, cosas que tú no aguantabas cuando tú no eras creyente, te las decían todas, porque el enemigo busca al creyente ponerse en la bandeja de plata. ¿Cómo así bandeja de plata? Es decir, él te pone a alguien que tú quizá, un ejemplo, cuando estaba en el mundo, no aguantaba 2 palabras y tú resolvías de una vez.
Entonces te busca a alguien como tan insignificante que tú, con levantarte y emprender, y una vez tú resuelves. Pero te lo pones tan en bandeja de plata para que tú peques, para que tú te salgas del camino, que tú dices, tú tienes que decir nada más, esto es el diablo para que yo me aparte. Wow, tremendo. En ese tiempo que ustedes estaban unidos, que predicaban, que iban, ¿era como ahora que había muchos recursos o había pocos recursos? Había pocos recursos, eso es una, y no era como ahora. No. Ahora es una papita para el tiempo de antes. Ejemplo, había una bocina grande, amplificada, que era de Félix Reyes. Esa bocina, cuando Félix dejó a Kennedy, allá arriba, en la iglesia de la colonia, yo agarraba la bocina y me la echaba al hombro, y de la calle 6 la llevaba a la calle 5 al hombro. Antes, quizás en... Pero montado. No, al hombro, caminando. ¿A pie? Al hombro, sí. Eso es lo que hay que decirle a la gente, a pie. Yo la agarraba al hombro y me la llevaba a donde está el taller del Men ahora, calle 5. Y ahí predicaban, cantaban, y se levantaban, pero daban el mensaje del Señor. Es decir, el evangelio de prédica de antes, para el de ahora es una papita. Ahora no hay, ahora tú te paras en la calle, quizás a predicar, todo el mundo te ve bien. Y ese, aunque un ejemplo, no te digan nada, y quizás aparezca alguien, ese loco viejo, para aquí y para allí, pero aparecen 10 que te motivan. Wow, siga ahí para adelante, gloria a Dios. Yo quisiera ser como usted. Pero llegamos y aparte, que nos naranjeaban, nos tiraban naranja, piedra y todo ese tipo de cosas. ¿Y le llegaron a...? Sí, en una ocasión estábamos allá en Atolladera. Ahí estaba predicando Kennedy. Y Kennedy predicando, la gente le tiraba naranja y Kennedy, aún con el micrófono, hacía esto y la cuiviaba. Pero aún, oye, mira la maravilla de Dios. Quien le estaba tirando naranja, la mano como que se le pudrió. Porque Dios no se puede inventar con la cosa del Señor. Alberto, siguiendo en el mismo tenor que tú señalabas, tú dices que ahora es una papita porque la gente predica y la gente dice, quisiera ser como tú, o sea, que es más suave en cuanto a la oposición. Eso fue lo que tú dijiste, ¿verdad que sí? Bueno, pues yo tengo una palabra positiva en relación a eso. Eso quiere decir que se sembró bien. O sea, que ustedes lo que iniciaron dieron un fruto positivo, y por eso cuando un predicador se para en una esquina no es mal visto. Porque antes de ahí no era así. No. Entonces ustedes cada vez que se paraban en una esquina y daban un mensaje, estaban sembrando una semilla. Amén. Entonces ahora lo que podemos ver es que ese evangelio dio frutos. Dio fruto, pero a un precio fuerte. Claro que no hay nada bueno que sea suave. Ese es mi punto de vista. Amén, así es. No, y que en ese tiempo el objetivo de ustedes no era predicar mejor que el otro. No. Era todo llegar, que la gente sea predicado, que el evangelio fuera y tocara el corazón de la gente. En aquel tiempo, Alberto, ¿tú me puedes contar cómo fue tu experiencia cuando fuiste revestido y lleno y bautizado en el Espíritu Santo? En ese tiempo íbamos al monte. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en el monte, como a las 3 de la madrugada de la mañana. Íbamos a Pinal Quemado. En Pinal Quemado dejaban los motores, me parece que eran de Yajaira, de Manita. Y ahí no íbamos y amanecíamos en el monte. No recuerdo que lo hacíamos de sábado para domingo. Es decir, el domingo nadie trabaja el domingo. El sábado todo el mundo trabaja hasta las 12 o el que trabaje. Pero se sabe que el domingo no nadie trabaja. Y fuimos un grupo, como me recuerdo que yo estaba en una cadena como de 13 o 15 hermanos, una cadena. Y yo pasé a los medios en una adoración, hice una cadena. Alguien me dijo, ¿cuál es tu petición? Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero hablar en lengua como lo que yo veo los predicadores que hablan en lengua. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ser experimentado, que Dios me mude a otro hombre.
Bien, pero como a las 3, como 20 minutos de intercesión. Porque, óyeme, el evangelio hay que tener un arrepentimiento de todo lo que uno hace o deja de hacer. La persona que me dijo a mí, pasa los medios, me dijo, Alberto, pero si hay algo que tú tienes que arreglar antes de con un hermano. Yo le decía, no, hermano, yo no tengo nada que arreglar con un hermano. Yo creo que no. Yo, en lo que cuenta de mí, todo marcha bien, a Dios gracias. Y yo pasé ahí como 15 minutos, 20 minutos, descendió esa unción poderosa. Y cuando descendió esa unción poderosa, que salí corriendo en un monte, y de allá para acá vine profetizándole a la persona que me dijo a mí que cuando yo pasara, que me hizo la pregunta, le dije, esa persona iba a predicar a otro día, que era domingo. Recuerdo que era en la iglesia de difunto Juanito, el pastor. Iba a predicar y yo le estaba el Espíritu de Dios entró en mí. Le dije, mira, Dios te va a usar mañana. Yo me acuerdo como ahora mismo. Emprende lo que tú en Dios emprende y ya conforme al Espíritu, que soy yo que te voy a respaldar. Esa persona, yo se lo dije fue en la noche ahí ministrando por el Espíritu Santo. Al otro día y vio la maravilla de Dios. Ay, Dios gracias, porque cuando el detalle que pasa, que cuando tú y yo buscamos a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, Dios se deja ver en nosotros. Amén. Alberto, algo que tal vez muchos no saben es que tú eres pastor y tú tienes algunas experiencias bonitas y algunas no tan bonitas de cuando fuiste pastor. Tú nos puedes contar una experiencia que te pasó a ti, no sé si fue en una campaña, que la comunidad completa te iba a liquidar. Amén. Eso pasó en Pinalquemao arriba. Pinalquemao al lado del supermercado Juanairi. Yo tenía ahí una iglesia donde ya no me querían en ese lugar, no querían que yo tuviera la iglesia porque es un lugar idólatra en ese entonces. Quizá ahora ya más suave, pero la semilla se sembró. Entonces, ¿qué acontece ahí? Cuando estaba en aquel lugar, me pidieron la casa donde yo estaba, que tenía la iglesia. Recuerdo que fue cuando la antorcha me la pasó la hermana Titi, la pastora Titi. Y cuando estaba en aquel lugar, llegué a ese lugar, me pidieron la casa, se levantaron, una comunidad grandísima. Y la comunidad ajuntó a la Junta de Vecinos. Y la Junta de Vecinos vino a donde estaba llevando la campaña y como con 33 hermanos o 36 personas vinieron y se levantaron con el alcalde. Vino la Junta de Vecinos, el alcalde en contra, ya no lo queremos a usted ver ahí más. Ya no queremos que usted nos predique más. Ya no queremos que usted esté ahí. Porque como yo tenía un sinnúmero de tiempo ya en la calle, porque no tenía congregación. Hoy en día, si no hay congregación, si no hay un templo donde tú oras, ya la gente acude a otra iglesia. No, en aquel tiempo no era igual. En aquel tiempo se mantenían ahí contigo los hermanos. Eran fieles. Hoy hay un sinnúmero de gente que, aunque tú veas lo que veas, no son fieles. Lamentablemente, que tú, si te pasa un problema, te dan la espalda y se van. Aunque tengan ministerio, pero no están para coger pela ya. Hoy en día hay un sinnúmero de creyentes que no están para coger pela, no están para coger lucha. Entonces, habían unos hermanitos, estaba Carlos, estaba un sinnúmero de Juana, un sinnúmero de hermanos ahí. Y vinieron la comunidad entera, ya estamos hartos de usted. Porque, oye, ¿qué pasa? El evangelio hace dos efectos. El evangelio convence o enfurece. Cuando tú tienes al Señor y yo te hablo del Señor, a ti te convence lo que te estoy hablando porque tú eres del Señor. Como te hablo del Señor y como tú
teme a Dios, tú recibes lo que yo te estoy diciendo, cuando es por la palabra, ¿ves? Pero el que no tiene, el que no quiere a Dios, ni quiere estar con el Señor bien, cuando tú le dices la palabra, se te enfurece. Porque lo que tú le estás diciendo, choca con él, choca con esa persona. Y así es, me llevaron a la comunidad, dije, déjenme dar ya por lo menos el último culto. Y ahí me mudé para el barrio de Hipólito, pero ahí no tenía lucha, nada. Ahí se levantaban unos vecinitos, pero no tenía mucha lucha porque el plan mío estaba allá arriba, después del River Club. Wow, tremendo. Y hay algo que yo te puedo decir por experiencia, y es que los que fueron miembros de Alberto en ese tiempo, todos saben mucha Biblia, verdaderamente que sí. Eso lo puedo confirmar porque me he sentado a hablar con personas que han sido miembros tuyos, que te aman, hay que decir la verdad. Todo el que fue miembro tuyo en aquel tiempo, te aman. Hay uno de ellos que yo lo llamo, Juan Carlos, se llama Juan Carlos. Sí. A él, cuando yo estaba en la congregación, yo le decía a él la concordancia. O sea, yo decía algo y él una vez buscaba donde lo decía. Y yo le decía, mi concordancia bíblica para los estudios de Carlos. Porque tenía una ¿Tiene? conexión, o tiene una conexión especial. Dios bendiga a ese muchacho. Que esté. No, y eso da muy bien que hablar de ti, de tu trabajo y de lo que tú has hecho. Amén. Porque hay pastores que no se enfocan en que sus miembros sepan Biblia. O lo que me dijo un pastor me dijo un consejo, los miembros son un mini pastor del pastor. Amén. Ellos aprenden y actúan de acuerdo a lo que el pastor hace. Si el pastor ora mucho, ellos van a orar mucho. Si el pastor sabe mucho, van a aprender mucho. Mira, hay uno de ellos, de los miembros míos, que se fue para Estados Unidos. Se llama Neudi. De allá, está en Estados Unidos. Me ha llamado el pastor de él. Yo le voy a conocer a usted porque usted educó mucho a este varón. Dios lo bendiga a usted, amén. Y un sinnúmero de amigos de él, hermanos, me han llamado. Gloria a Dios, usted es el pastor de Neudi, gloria a Dios, quisiera conocerlo, por aquí, por allí, pero a Dios gracias que cuando tú haces un trabajo en Dios, tú ves los frutos especiales de parte de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos motiva a seguir en el camino. Esa motivación que te llama a ti, wow, tú eres el pastor de fulano, sí, a Dios gracias. Eso te motiva. Amén. Varón, entonces, del 1 al 10, ¿qué puntaje tú le das a la lectura? Entonces, a la lectura de la palabra, como evangélico llamado. Del 1 al 10. Si el número es bajito es... No, del 1 al 10. El más alto es la importancia más grande. ¿Qué importancia tú le das del 1 al 10 a la lectura? A Dios el 10, porque la lectura es lo primordial. Cuando tú eres una persona conocedora de la palabra, tú tienes respuesta para el que venga hacia ti con una pregunta, cualquier tipo de pregunta. Ejemplo, tú vienes a mí y me dices, mi Alberto, ¿por qué dice la Biblia esto? Porque yo te puedo dar una respuesta a ti de la pregunta que tú me hayas hecho. Eso, la lectura de la palabra. Recuerda que Dios le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. Y medita en este libro de la ley. Medita de día y de noche. Entonces, el libro de la ley, la palabra, la Biblia, la ley. Entonces, cuando tú meditas en ella, tú tienes de qué agarrarte. Es como cuando tú eres una persona que tiene conocimiento de la palabra, es como tú poder, un ejemplo, crear, un ejemplo, un edificio. Tú vas a hacer un edificio pero sin zapata. ¿Qué va a pasar cuando tú haces un edificio sin zapata? Se desploma, ¿verdad? Pero cuando tú tienes zapata, ese edificio que tú haces lo puedes quedar ya más grande porque tú tienes base para cómo agarrarte. No, y algo que yo puedo decir de ti, y es dos cosas, que tú eres humilde y muy estudioso. Adiós, Eso es bueno, muy estudioso. Alberto,
de esos cristianos que estuvieron contigo, tú fuiste compañero de mucha gente, de Irma, tu hermano Alberto, Tomás, Kennedy, Wendy, de toda esa gente que estuvieron contigo en ese tiempo, Francisco, Rivas, Ale Marínez, sí, eran todos compañeros. Cuando tú le das mente a esos tiempos que vivieron juntos, ¿cómo tú te sientes? Regocijado. Regocijado que Se te nota. tú puedes visualizar, wow, por el trabajo que hicimos, que compartimos, todavía permanece. Wow. ¿Ves? Entonces, cuando tú miras eso, tú te regocijas. Y wow, mira, lo que compartimos en aquel entonces, hace ya un sinnúmero de tiempo, de años. Y todavía seguimos compartiendo y somos igual, somos hermanos en Cristo, abrazos por aquí y por allí. Porque el Evangelio es algo que solamente viviéndolo que tú puedes saborear. Sí. Notando la alegría en tus ojos y esa sonrisa, me imagino que tú le tienes un aprecio incalculable a cada uno de ellos. Ay, sí, yo lo amo en el amor de Cristo, su hermano. Y día tras día oro por ellos. Y quizás ellos también oran por mí. Tú quisieras darle una palabra de tu cariño, de cómo tú amas a alguno de ellos aquí. Eres libre, puedes darle una palabra de cómo se siente tu corazón o agradecido por su compañerismo, algún consejo que te hayan dado. Ejemplo, hay de ellos que yo compartía mucho. Ejemplo, aquí estábamos el hermano Francisco, también estaba Ale Marínez, Juan Carlos Caraballo, Miguel Moronta, compartíamos mucho, estábamos ahí, siempre compartíamos, interactuábamos. Recuerdo cuando trabajábamos en el Gran Jimenoa, nos sentábamos, interactuábamos en la de la palabra. Son experiencias que son inolvidables, como para más decirte. Inolvidables son experiencias. Yo sé que tú le tienes un cariño muy especial a Kennedy también. Sí, Kennedy me ayudó bastante. Todo lo que yo sé y lo que soy en Dios, se lo agradezco a Dios primeramente, por medio de Kennedy, porque Kennedy se preocupó por mí. Kennedy siempre me daba la mano, siempre estaba ahí conmigo, siempre me buscaba, me ayudó, me enseñó lo primordial. Ahí tú tienes que aprender lo primordial. Incluso Kennedy fue una de las personas que me dijo algo, nos lo dijo él, a mí, a Dani y a Felo. Kennedy nos dijo a nosotros, vean, Dani, muchachos, vean. Lo único que les voy a decir a ustedes es una cosa, en el Evangelio, aprendan a ser útil. Wow. Yo le dije, Kennedy, ¿cómo ser útil? Sí, si tú, un ejemplo, tú aprendes en todo lo que sea del Evangelio, traten de aprenderlo. Si tú no eres músico, trata de ser un músico. Si tú no eres tamborero, trata de ser un tamborero. Si tú no eres guirero, trata de ser un guirero. Si tú no eres conguero, trata de ser un conguero. Si te pones a cantar un coro, trata de cantar el coro. Y cuando tú lo hagas, entrégate. Entonces yo dije, wow, Kennedy, pero excelentemente, gracias. Entonces yo agarré esa palabra. Y a Dios la gracia, si estoy en una congregación, me pone a agarrar la güira, le toco la güira un chin. Y me pone a agarrar la batería, le toco la batería un chin. Si me pone a tocar la conga, le doy un chin. Y lo hace con entrega. Y lo hago con entrega. Si me ponen a cantar un coro, también me entrego en el coro. Si me ponen a cantar una alabanza, también me entrego en la alabanza. Si me ponen a predicar, también me entrego en la prédica. Ejemplo, todo lo que me ponen, todo lo que me dicen que haga en el Señor, yo me entrego en eso. Cuando más me entrego es en la prédica. Porque siempre hay algo que te entrega, te motiva más, la prédica. Cuando me dice el mensaje tuyo, comienzo a desmenuzar, a indagar en la palabra. Y
Después, y también en oración, en ayuno. Para cuando me pare ahí, antes de pararme, le digo, Señor, ya yo hice mi parte. Ahora te toca a ti. Yo pido que tú me respaldes. Porque hoy en día hay un sinnúmero de personas que son predicadores y predican, pero no tienen respaldo. Le falta respaldo. Porque predica cualquiera. Pero es respaldo de Dios lo que falta. Amén. Cuando tú termines el mensaje, que te digan las personas, varón, Dios te bendiga, Dios te usó, Dios me habló a través de ti. Eso es Ese es el objetivo. Amén. Varón, hemos tenido un festín. Esto ha sido un deleite conversar contigo en esta tarde. Pero hay algo que se me viene a la mente, quizás el mismo Señor lo pone en mi mente, y es lo siguiente. A mí me gustaría que tú envíes un mensaje, porque Samuel me mencionaba lo que los hermanos que tú amas, que están peleando la buena batalla. Pero yo quiero que tú mires la cámara de frente y le hables a esos hermanos que no están peleando la buena batalla, que por alguna razón el enemigo lo engañó, que por alguna razón se apartaron, se descarriaron, pero todos sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces esos hermanos puede ser que se hayan descarriado, pero no quiere decir que no haya un llamado de Dios a la vida de ellos. Entonces yo quiero que tú mires la cámara y le mandes un mensaje general a esos hermanos que ahora no están en la congregación. Bueno, a esos hermanos que no están en la congregación ahora, me voy a referir a ti directamente. Mira, la Biblia dice que cuando Dios puso sus ojos en ti y en mí, no fue para que tú y yo, ¿cómo te digo? Cuando Dios puso sus ojos en ti y en mí, el enemigo te vio como el adversario. Es decir, después que el Señor puso tus ojos en ti, te echaste del enemigo al enemigo que es el adversario, que es el diablo. Señor reprenda, para que me entienda. Entonces el enemigo viene hacia ti y te hace la vida imposible, te hace la guerra. Pero es que el enemigo está viendo el plan de Dios en ti. O el enemigo está visualizando el ministerio y lo que Dios va a depositar en ti, que es lo que el enemigo no quiere que tú tengas. Entonces, por eso viene la guerra, la dificultad, para hacerte apartar del camino de Dios. Mi mensaje para ti es el siguiente: si Dios te llamó, si Dios te está llamando, si fuiste llamado por Dios, tú sabes que allá afuera en el mundo no hay nada que buscar. Hasta los impíos, los inconversos, te miran a ti quizá allá afuera, a ti que estás apartado del camino, te miran y te dicen, tú no eres de aquí, tú eres de allí. Vuelve de nuevo al camino, vuelve de nuevo al evangelio. Y a través del inconverso Dios te habla. Entonces, si es Dios que te está hablando, no hay nada que buscar allí afuera. El objetivo es que tú vuelvas de nuevo al camino. Tú fuiste llamado para salvación. Tú no fuiste llamado para condenación. Tú fuiste llamado para salvación. En ti hay un sello que fue puesto. Dice la Biblia, cuando creíste, fuiste sellado con el sello del Espíritu Santo. Ese sello está en ti. Está en ti ese sello. A donde quiera que te metes, ese sello está en ti. Donde quiera te van a visualizar. El enemigo te visualiza. Tú eres propiedad privada. El enemigo te dice que no. Tú estás perdido. Tú estás apartado. Reprende esa voz que te dice, tú estás perdido, estás apartado. Ven a Jesús de nuevo. Vuelve al camino. Porque lo tuyo está en Cristo. Mi objetivo es, en el nombre de Jesús, seguir orando por ti. Pero también que tú vuelvas al camino. Lo único que te voy a pedir es lo siguiente, amigo y hermano que está allá. Oye, no permita cerrar los ojos o partir de este mundo sin tú aceptarlo de nuevo como Señor y Salvador, porque no hay otro. No hay otro. Amén, tremendo, verdaderamente se siente la presencia de Dios. Amén.
Dios, mientras te estoy observando, veo el respaldo de Dios contigo y la Ay, gracia de gracias. Dios en tu rostro. Ministro, es un placer para mí y públicamente Fran y yo queremos darte la gracia por haber abierto el camino, que si hoy yo me paro en una esquina a predicar y no me dan una pedra, es gracias a ustedes que aguantaron toda esa pedra. Sí, porque para salvarse uno, otro tiene que aguantar la cruz. Entonces, es una realidad. Te quiero agradecer grandemente. Es alguien de mucha sabiduría, lo puedo decir. Me diste un consejo una vez que, cuando tú me lo diste al principio, de corazón, ¿sabes qué yo pensé? Aleluya. Dije, ¿qué será? Oye, Alberto, lo que me está diciendo. Por mi ignorancia, no lo valoré. Y después al tiempo le dije a alguien que es Aarón. Dije, Aarón, este consejo que me dio Alberto, si yo hubiese tenido la madurez que tengo ahora, mira, le voy a sacar el mayor provecho. Y fue que tú me dijiste en una ocasión, cuando tú madures, lo que te da gozo hoy, te va a dar tristeza mañana. Sí, Sí, tremendo. Y te digo la verdad, a raíz de ese consejo he cambiado muchas cosas y me falta muchas más por cambiar, pero he podido ver un gran desarrollo en mi vida personal, mi ministerio, a través de ese consejo. Te doy la gracia. A Dios la gracia y la misericordia, y gracias por haberme invitado a este lugar. Es un privilegio poder hablar de Jesús. Sí, Una de las razones por lo cual a mí me satisface. Óyame, lo que me da a mí el gozo, el regocijo, es uno poder hablar del Señor, identificarse sí. con el Señor. A mí me dicen gente allá afuera, oye, varón, yo quisiera ser como tú, yo quisiera buscar a Dios como tú, quisiera estar en el camino que tú estás. Pero cuando tú valoras, porque el problema es que no hay valor, hoy en día no hay gente que valoriza lo que tiene. Cuando tú valoras lo que tú tienes de parte de Dios, óyeme, es una bendición. No, y te voy a decir algo que me dijo alguien también, nunca dejes perder el brillo de Dios que hay en ti. Se Amén. nota verdaderamente y se siente la unción de Dios aquí entre nosotros. Amén, a Dios, Alberto, gracias. gracias, porque desde un principio que llamamos a Alberto, me, vamos de una vez, y yo, pues déjame explicarte bien qué es lo que vamos a hacer, vamos de una vez. Y me gustó eso, que aún tú siendo alguien tan ocupado, sacaste de este tiempo para conversar con nosotros. Eso Amén. habla mucho de ti, de tu humildad. Yo sé que Fran también tiene cosas que decirte ya para cerrar, y de mi parte, gracias y admiración, papá. Amén, Dios te bendiga. Hermano, Dios te bendiga. Hemos pasado un tiempo excelente contigo aquí y también desde que empezamos a trabajar juntos en la iglesia, ¿verdad que sí? Amén, amén. Entonces yo también te agradezco el haber venido aquí, el haber compartido con nosotros y que no sea la última vez. Vamos a hacer otras partes, estamos haciendo esta recopilación y esperamos una segunda parte. Mi hermano, Dios te bendiga. Gracias por venir. Amén, estamos a la disposición, estamos a la orden, porque bueno, como le dije a Samuel, es un privilegio poder hablar de Jesús. Y ojalá no sea nada más que haya un ejemplo próxima como estudio y cosas de la palabra de Dios, donde se pueda nutrir el pueblo que está escuchando. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga más. Amén, Dios bendiga. Ministerio, regando la semilla del Evangelio.